¿Qué pasaría si en lugar de rechazar, le abriéramos la puerta a la incomodidad? Espacio Incómodo es una invitación a humanizarnos, al autocuestionamiento, a la curiosidad, a la vulnerabilidad y a la toma de responsabilidad. Hablemos sin juicio. ¿Es posible usar la incomodidad como medio para la transformación y el crecimiento? Descubrámoslo juntos. Vámonos poniendo cómodos con lo incómodo. Bienvenido, bienvenida a este increíble episodio de Espacio Incómodo. En esta edición hablamos con Andrea y Patricia, fundadoras de Pillow, una de nuestras empresas favoritas, que se dedica a promover la libertad financiera para las mujeres. Pero ¿por qué esto es tan importante? En México, solamente el 1% de las mujeres invierten su dinero. Y esto es bien problemático porque se traduce en menor acceso a capital y en violencia económica. En esta entrevista hablamos sobre por qué las mujeres no invertimos, qué es esto de la violencia económica, por qué afecta a todas las clases socioeconómicas, qué es invertir y cómo tú también hoy puedes empezar a invertir. No te pierdas este increíble episodio. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Espacio Incómodo. Estamos muy contentas hoy de tener en el estudio a Patti y Andrea, que son fundadoras de Pillow. Pillow es una plataforma que se ayuda a asesorar a todo tipo de personas, principalmente mujeres, en temas de inversión. Y lo hacen porque han descubierto que tan solo el 1% de las mujeres, ¿no?, invierten en México, lo cual es algo donde deberíamos llevar nuestra atención por varios factores que vamos a tocar durante esta entrevista. Entonces, me gustaría pasarles la palabra y que se presenten ustedes ahora. Mil gracias, Isa, por la invitación y por la invitación a Espacio Incómodo. Yo soy Patricia Florencia, yo soy fundadora y CFO de Pillow. Y yo soy Andrea de la Garza, soy CEO y fundadora de Pillow también. Ok. ¿Y de dónde viene Pillow? O sea, ¿cómo nace la idea de hacer Pillow? ¿Cuál es un poco la historia? Súper. Pues Andrea y yo llevamos más de 29 años de experiencia en conjunto trabajando en el sector financiero. Y Andrea y yo nos conocimos en el 2012, trabajábamos las dos en Credit Suisse y lo que hacíamos era manejar cuentas de inversión para personas de altos patrimonios. ¿Qué significa esto? Para personas con $1 millón en adelante, nosotros manejamos esos portafolios. Y bueno, trabajamos más de 8 años juntas y en esta experiencia profesional que hemos tenido, la verdad es que dos cosas. La primera es que la gente común y corriente no invierte. Ahorita dijiste un dato súper interesante en donde menos del 1% de las mujeres hoy tienen una cuenta de inversión en México. Pero ese es un problema generalizado. Hablando de hombres y mujeres, hoy menos del 4% de la población en México tiene una cuenta de inversión. Entonces tú como gente común y corriente, tenemos estas como creencias limitantes de yo necesito mucho dinero para poder tener una cuenta de inversión. Entonces la gente como que también hay un poco de desconfianza con el tema. Digo, en México y en Latinoamérica existen muchos fraudes. Entonces veíamos que la gente no invierte y por otro lado veíamos que había muy pocas mujeres inversionistas. Andrea y yo en estos bancos y en estas instituciones financieras, o sea, menos del 15% de nuestros clientes eran mujeres. Y esas pocas clientas mujeres, la verdad es que se metían muy poco en la gestión o en la decisión de sus cuentas de inversión. Entonces, pues Andrea y yo era tan natural hablar de estos temas, llevamos mucho tiempo en el medio y no entendíamos por qué la mujer como que se hacía a un lado. Y nos fuimos dando cuenta que conforme más libertad financiera tengas, más libertad en tu vida tienes, ¿no? Entonces, estas mujeres o estas personas que veíamos que ya habían llegado a esa estabilidad económica, esa estabilidad financiera, tenían lo que realmente todos anhelamos, que es esta parte de, pues, ser libres, poder tomar tus propias decisiones en todos los sentidos, en todos los aspectos. Entonces, pues nos preocupó un poco y al ser mujeres, como que decidimos hacer, o sea, pues, dejar de hacer lo que estábamos haciendo en ese momento, que era ayudar a los más ricos, que normalmente eran hombres, a hacerse más ricos y ponernos a ayudar a las nuestras y a los nuestros a encontrar esto que esas pocas personas ya lo habían encontrado, ¿no? Que era poner a trabajar tu dinero al mismo tiempo que tú estás trabajando para que llegue un punto donde puedas dejar de trabajar y tener eso, ¿no? Que anhelamos. Entonces,
pues ahí fue cuando decidimos salirnos de estas instituciones. En particular yo salgo de Credit Suisse, luego Patty entra a BlackRock y sale de BlackRock justo para crear Pillow, que pues como bien lo mencionaste, pues Pillow quiere ayudar y concientizar a más mujeres a tener una cuenta de inversión para que empiecen a llegar a eso, ¿no? A llegar a esa libertad financiera a través de poner a trabajar su dinero. Y muchas veces, pues las limitantes que veíamos mucho era, pues el no sé cómo hacerlo, no nos enseñan en la escuela a hacer a invertir tu dinero, o no nos enseñan a usar una tarjeta de crédito de la mejor manera, o no nos enseñan a cuánto tienes que ahorrar. Entonces, hubo muchos mitos que nos dimos cuenta por lo que la gente no invertía, y pues decidimos crear Pillow para romper todas esas creencias limitantes y que la gente se dé cuenta que no, o sea, no hay absolutamente nada que los impida a empezar a invertir. Yo como que veo tres cosas, ¿no? O sea, bueno, tres pilares. O sea, una parte es como el miedo generalizado en América Latina a la inversión y como el desconocimiento de lo que es invertir, ¿no? Como que siento que es así como las emociones, es como esotérico, extraño y para la gente muy rica, ¿no? O sea, como muy raro, puedes perder todo tu dinero. O sea, si quieren, ahorita entramos como en ese tema, el tema de la violencia de género y cómo cuando una mujer tiene dinero se reduce la probabilidad de que sea víctima de violencia. Exacto. Y en tercer lugar, pues todo el desconocimiento que existe alrededor de cómo manejar el dinero, ¿no? O sea, de qué hacer y cómo hacerlo. No sé si quieran contar un poco, si quieren empezamos como, ¿por qué hay tanto miedo a invertir? O qué es invertir tal vez, ¿no? Porque hay como un desconocimiento alrededor de eso. Sí, buenísimo. Tocas puntos muy, muy importantes y creo que el primero de ellos que mencionas es la falta de educación financiera que hay en el país y en Latinoamérica. O sea, no sé si a ustedes les pasa, seguramente sí, pero el tema de las inversiones no es un tema que se toque en la sobremesa de la casa, y mucho menos si eres mujer, ¿no? O sea, como que siempre esos temas de inversión y el patrimonio y ahorrar y dinero, siempre lo veía o lo ve típicamente una figura masculina. Entonces, no, esos temas los ve tu papá o los ve tu hermano, etcétera. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, Andrea y yo damos muchas pláticas en universidades, por ejemplo, y es impresionante, pero hoy en día no hay un curso, un taller, una materia en donde, ok, a todos los estudiantes ya van a salir al mundo laboral, vamos a hablar de estos temas. ¿Qué va a pasar el día que se incorporen al mundo laboral? Tienen que abrir una cuenta de inversión, cómo la pueden manejar, en qué pueden invertir, por qué es importante invertir. Entonces, creo que nos hace falta mucho y por eso a través de Pillow nosotros nos encanta dar estas pláticas, ir a las universidades, hablar con los chavos y las chavas de que desde una etapa temprana empiecen a invertir. Y siempre nos gusta dar el ejemplo de nosotras dos y en mi caso en particular, yo creo que si yo no hubiera empezado en una etapa tan temprana a ahorrar e invertir, yo hoy no estaría aquí. Claro. Yo tenía un buen trabajo en Credit Suisse, en BlackRock, me fui a hacer mi maestría a Madrid, etcétera, una buena carrera profesional y pues emprender, seguramente has entrevistado a muchos emprendedores y emprendedoras, es algo bien difícil. Entonces, si yo no tuviera un patrimonio, igual y no me hubiera aventurado a hacer esto. Entonces, la falta de educación financiera es algo que estamos tratando de cambiar y que tiene que cambiar ya, ¿no? O sea, para que la gente se anime a invertir. Sí, y mencionabas el tema de los miedos, ¿no? Y entonces, o sea, hemos visto miedos desde, pues no sé por dónde empezar, por lo mismo que dicen, ¿no? O sea, en las escuelas no te enseñan, si eres mujer, tu papá no te habló de eso y tu mamá menos, o veías ciertos comportamientos en tu casa, ¿no? La sociedad, pues estaba muy dictaminado que el hombre y la mujer se casan, el hombre provee, la mujer cuida, entonces, como que tenemos como, pues nos enseñaron o crecimos con todas estas creencias donde, pues no se nos hablaba de este tema de inversiones, de cómo hacer crecer tu dinero. También está el otro lado que es, necesito ser millonario para poder empezar a invertir. Entonces mucha gente dice, no, pues una vez que ya ahorré, ya empiezo una cuenta de inversión. La historia aquí es, esa gente que dice eso o que piensa así, nunca empiezan. Porque
por aquí empiezan a ahorrar y de repente ya les viene un gasto fuerte, entonces se lo gastan todo, entonces tienen que empezar de cero. Y vamos así, vamos así. En cuestión de las mujeres, pues muchas mujeres, y hay un porcentaje bastante grande de mujeres que se gradúan, empiezan a trabajar un par de años y a lo mejor se casan, tienen hijos y de repente pues ya no tienen flujo de dinero, ¿no? Entonces, o dependen de la pareja o siguen dependiendo del papá. Y esos años donde estuvieron trabajando, que pudieron haber estado invirtiendo, pues creyeron que pues no tenían suficiente a lo mejor, o a lo mejor se lo acaban gastando, y entonces sus años más productivos, económicos, pues los desperdiciaron, en pocas palabras, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie les enseñó, porque nadie las guió, porque nadie les dijo que con poco podían empezar. También pues existe este miedo de perderlo todo. O sea, el chip de si pongo a invertir mi dinero, la probabilidad de perderlo todo es altísima. Entonces mejor no me arriesgo y mejor lo guardo, ¿no? Y entonces lo guardan en el banco, que te da 0% de interés, lo guardan en el guardadito, que te da 0% de interés, lo guardan peor abajo del colchón y pues se lo acaban gastando o inclusive se los acaban robando, ¿no? Entonces nosotros decimos a veces que de hecho hay más riesgo teniendo tu dinero guardado abajo del colchón o en el banco que en una cuenta de inversión, porque en el banco te pueden hackear, te pueden clonar la tarjeta, muchas personas pueden tener acceso a tu cuenta, mientras que en una cuenta de inversión pues, es casi imposible que te hackeen o que te roben o lo que sea, ¿no? Entonces, pues al final ese riesgo lo tienes más en un banco que en una cuenta de inversión. Nada más que aquí pues, ese chip es que si yo tengo una cuenta de inversión es altísimo riesgo. Y no, ahorita si quieres platicamos un poco más cómo nosotros en Pillow rompemos esa creencia de que las inversiones tienen que ser todas de súper alto riesgo, ¿no? Podemos medirlas y balancearlas de acuerdo a las expectativas y objetivos de cada persona. Y también existen estos miedos estos creencias de necesito tiempo para hacerlo. Entonces necesitas tomar un taller larguísimo donde te van a enseñar cómo hacerlo y entonces ya tomaste el taller, entonces ahora tienes que leer todos estos libros y después de leer todos estos libros tienes que investigar y ahora tienes que sentarte en una computadora y empezar a tú invertir tu dinero. Pues no, o sea, oye, un arquitecto me va a decir, oye, no, yo tengo que ir a construir, yo tengo que ir a hacer renders. Una mercadóloga dice, no, yo tengo que crear contenido. Una diseñadora dice, yo tengo que diseñar. ¿Cómo quieren que también además me siente la mitad de mi día a ponerme a invertir mi dinero, ¿no? Entonces, pues todo esto que estamos diciendo, todos estos miedos, pues justo es lo que quisimos romper absolutamente todo al crear Pillow, pero son reales. Y más como mujer, por este hecho de que te dijeron, tú tienes que cuidar. O sea, si tienes dinero, tú cuidas, ¿no? O sea, a los hijos tú los cuidas, el dinero tú lo cuidas, a tu esposo tú lo cuidas, pero no te enseñaron a hacer crecer, ¿no? Y pues las inversiones al final, como existe este riesgo, entonces meter riesgo es no cuidar. Entonces te alejas, ¿no? Entonces, pues sí, hay que romper muchísimas creencias que existen, que tristemente, pues muchas de esas llevan a esta cifra que estamos hablando del menos del 1% de las mujeres tienen una cuenta de inversión. ¿Y cómo se ve todo esto de que las mujeres no tengan acceso a inversión, ganemos menos que los hombres? ¿Cómo se traduce esto al final del día en violencia? Sí, dijiste algo muy importante también acerca de algo que le pasa mucho y sobre todo a las mujeres, que es la parte de la violencia económica. Hoy en día, por ejemplo, en Pillow tenemos una clienta en particular que tiene alrededor de 50 años, que cuando se acercó a nosotras nos dice, es que yo hace unos años me quería divorciar de mi esposo, ¿no? Y por primera vez caí en cuenta que no tengo una cuenta de inversión o una cuenta de ahorro, ni tengo nada a mi nombre. Entonces, creo que esa situación que vive esta persona es una situación que comparten muchas mujeres. Hoy en día, creo que en México, o sea, la verdad es que en la Ciudad de México hay muchas mujeres que hoy en día trabajan, pero en toda la República hay mujeres que todavía son amas de casa, que amas de casa es un trabajo de tiempo completo que tristemente no está remunerado. Entonces vivimos en una sociedad en donde la mujer trabaja en la casa, pero no tiene ingresos, pero tampoco tiene una pensión, no tiene un Afore, no tiene un plan para el retiro. Y entonces
se quedan en un estado totalmente de vulnerabilidad. Y lo que nosotros estamos haciendo a través de Pillow es poniendo una plataforma digital accesible para que más mujeres puedan ahorrar y puedan invertir, y sin letras chiquitas ni tampoco hablarte en chino, porque luego, o sea, está que las instituciones financieras típicamente pues son dominadas por hombres y le hablan a los hombres. Entonces de pronto hay muchas mujeres que dicen, ok, es que yo no sé ni siquiera qué es un CETE y me estás hablando de palabras que no entiendo. Entonces estamos simplificando las finanzas, estamos democratizando las inversiones para que más personas se sumen y que no puedan o que no tengan que vivir este tipo de violencia económica, porque aparte, tristemente, la violencia económica se vive en cualquier estrato o nivel socioeconómico, ¿no? No significa que porque tienes dinero, mucho dinero, no, que eso es subjetivo, es parejo para todas. Claro. Y la violencia económica al final es la violencia más silenciosa, porque al final muchas cosas ya vienen muy normalizadas, ¿no? O sea, venimos de abuelas y abuelos y tatarabuelos y bisabuelos que pues normalizábamos ciertas conductas, ¿no? O sea, el abuelo muchas veces salía y pues de repente tenía otras familias, tenía amantes, la abuela no podía decir nada, la abuela se tenía que quedar sentada, tenía que pedirle dinero al esposo para poder salir a comprar, hacer el súper, ¿no? Entonces, pues venimos arrastrando todos estos comportamientos que de repente cuando a ti te limitan, o sea, el hecho que a ti alguien te diga, oye, no puedes hacer esto, eso ya es violencia, claro, ¿no? Y entonces, o sea, muchas mujeres cuando escuchan esto es como de, no, pero pues es que si él es el que estaba dándome el dinero, pues puede decirme o no, ¿no? Entonces hay ciertos comportamientos que ya tenemos tan normalizados que no lo puedes traducir como un tema de violencia, cuando realmente sí es violencia. Y por eso en muchos casos ni siquiera la detectas, porque no es como que tienes un moretón o no tienes que llegar al psicólogo a decir, oye, pues me estoy entrando en una depresión porque me está tratando así o asado, ¿no? Es simplemente un comportamiento que ya viene normalizado de años. El hecho de que pues no te dejen, o sea, que cuando buscamos qué era violencia económica, sí nos sorprendió porque decíamos, ¿en cuántas mujeres puedes pensar que están pasando por eso hoy en día? A tu alrededor, ¿no? Es el hecho de que, y no nada más es de una pareja, también puede ser de un familiar, puede ser hasta de un trabajo. O sea, puede existir violencia económica de, oye, no te puedes ir de vacaciones, no te va a pagar el día si no haces esto, ¿no? O sea, viene mucho más allá de solamente una pareja. Pero pues es eso, la violencia económica es que te limiten a ciertos aspectos o a ciertas decisiones a través del dinero, ¿no? O sea, no puedes ir a desayunar con tus amigas porque no te va a dar dinero, no puedes ir de viaje con tus amigas porque no te va a dar dinero, no puedes usar esa ropa o no puedes lo que sea, ¿no? También el hecho de poner ciertas reglas, o sea, no te voy a dar dinero en efectivo para que no tengas tu cuenta de ahorro, y tú puedas tener esa independencia en algún momento, pero sí te voy a comprar lo que tú quieras, pero me tienes que decir y te controlan a través de qué estás consumiendo, ¿no? Digo, existen como 1000 métodos de violencia económica, pero pues otra vez, ¿no? O sea, no se denuncia, no se habla de esta porque pues, es demasiado común y está muy normalizada. Me impresiona, digo, esto es muy personal, pero yo fui a una escuela religiosa, aunque no parezca. Y me acuerdo que nos tenían una clase que se llamaba Economía del Hogar. Y nos enseñaban a buscar esposo, ¿no? O sea, como que mucho el objetivo de la escuela en la que yo fui era como encontrar el esposo antes de los 23, 24, 28, ya era el límite de edad así marcada por la ley de la escuela. Y yo me acuerdo desde muy chica como que sentir un pavor de decir, o sea, me estás diciendo que me voy a entregarle mi vida a esta persona y yo no voy a tener dinero y todo mi futuro va a estar en manos de esta persona, ¿no? Entonces nos decían, sí, así va a ser. Y entonces tienes que ponerte muy pilas cuando lo escojas porque esta persona va a básicamente decidir el futuro de tu vida, ¿no? Y creo que es un poco lo que ustedes están hablando. Eso al final a mí de chica no me sonaba y pues no me sonó que tengo bastante libertad económica desde chica. Pero pues la mayoría de las mujeres que yo conozco están en esta situación, ¿no? Y que a lo mejor no se dan cuenta de decir, oye, si tuviera dinero, ¿estaría haciendo esto? O sea, si yo tuviera dinero mío, tomaría estas decisiones. Y es fuerte, ¿no? Pensarlo. Claro.
Sí, y creo que, a ver, en otros países, por ejemplo en Japón, desde que son chiquititos los niños les enseñan, oye, a ver, tú cada día vas a traer aquí, vas a poner $1. Ándale. Y entonces te enseñan cómo, oye, ir poniendo $1, que tú a lo mejor dices, oye, $1 no es nada. Sí, pero $1 al día, pues va creciendo, ¿no? Sí. Y aparte, si luego lo pones eso a invertir, entonces ya cuando van creciendo, les van enseñando, ok, ya juntaste $1 al día, que ahora es tanto, entonces ahora lo vas a poder poner a invertir. Y eso, pues aunado a la pregunta que hacías de la diferencia o qué significaba invertir, pues invertir es justo poner a trabajar tu dinero. Ok. ¿Cómo? O sea, el ahorro es, tú vas poniendo $1, $1, $1, $1. Entonces, si durante 5 días pones $1, o $1, al final tú tienes 5 pesos. La diferencia con invertir es, tú vas a poner ese dinero en cierta inversión, ¿no? Ya depende el tipo de inversión y depende el nivel de riesgo de inversión, porque hay muchos niveles de riesgo en cada inversión que hagas. Te va a dar o un interés o va a tener un crecimiento exponencial, ¿no? A través de los años. Entonces, este peso que tú hayas metido, pues va a ir creciendo. Y entonces aquí va un poquito de la mano con esto que conocemos, que la verdad nunca nos gusta hablar mucho de eso porque la gente escucha la palabra o el término interés compuesto y luego es como, ay, no, ya me estás hablando muy técnico, muy financiero, hazte para allá. Pero es tan fácil como escribir una bola de nieve. O sea, literal, tú pones $1, tú le vas dando vueltas y entonces ese peso ya se hizo 1.5. Y entonces tú ya empiezas en 1.5. Que si nada más pones 1, 1, 1, 1, 1, pues al final vas a tener lo que hayas puesto. Yeah. La diferencia con invertirlo es que va creciendo y entonces conforme esto va creciendo y lo pones otra vez a invertir, entonces ya no pusiste el peso, ya pusiste el peso más la ganancia. Sí. Y entonces se va haciendo más grande. Entonces ahora pusiste el peso más la ganancia más la otra ganancia. Y así vas, entonces por eso a largo plazo, pues tu dinero va incrementando muchísimo. Y por eso entre más jóvenes nos damos cuenta de esto, pues es mejor, porque entonces más años puedes dejar tu dinero trabajando. Por eso es la gravedad cuando mencionamos de, ¿por qué no nos enseñan esto en las escuelas? ¿Por qué no o sea, si en lugar de decirnos, oye, a ver, ¿cuánto te dieron tus papás para tu lunch? Pues 20 pesos. Ok, ¿qué te parece si te gastas 15 y 5 los guardas y los inviertes? O sea, nada más con que alguien nos hubiera dicho eso en el kinder, entonces ahorita imagínate cómo estaríamos, ¿no? Sí. Y creo que ahí muchas de las personas que hoy en día se han dado cuenta de esto fue porque se dieron cuenta con el ejemplo. O sea, a mí me pasó que de chiquita mis papás me daban dinero, yo en la universidad decidí una parte de ese dinero lo voy a poner en un fondo. Y entonces, sí, al final del mes ya no me alcanzaba para irme a comer con mis amigas, o a lo mejor se iban de shopping y a mí no me alcanzaba para ir de shopping, pero al final de mi carrera, cuando quise hacer un viaje que mis papás no me iban a dejar hacerlo, pude hacerlo con ese dinero que yo había puesto a trabajar, que era el dinero de ellos, pero al final, en lugar de habérmelo gastado, lo puse a trabajar. Y ahí fue la primera vez que me di cuenta de esta palabra que se llama libertad. Ay, guau, me encanta. O sea, que te das cuenta que ya, o sea, no, o sea, si tú dependes de alguien, ¿no? Si dependes toda tu vida de alguien, pues siempre vas a estar a costillas de, oye, me dejas, puedo. Pero si de repente tú lo pones a trabajar solo, lo pones a crecer solo, va a llegar un momento donde vas a tener independencia. Sí. Que también algo que siempre comentamos cuando damos estas pláticas en universidades, como que en México somos como muy cortoplacistas, ¿no? Siempre estamos ahorrando o guardando dinero que para la boda, para la fiesta de 15 años, para un viaje, para la maestría, como que siempre un objetivo muy particular. Y cuando hablamos con estos pues, universitarios, o sea, les decimos, a ver, hay dos maneras como de invertir. Una es a través de objetivos, que está bien, o sea, no tiene nada de malo si te quieres ir a comprar un coche, lo que sea, ok. Pero nosotras como vemos las inversiones y que invitamos a la gente que lo vea de esta manera, es construir un patrimonio. O sea, el día de mañana, digo, seguramente han escuchado en las noticias y tal, pero el tema del retiro o de las pensiones, pues para generaciones como la de nosotras o las que vienen, no va a ser suficiente. Hoy nuestros padres, nuestras mamás, etcétera, se están jubilando con una pensión que puede mantener, decente, que puede mantener su estilo de vida.
pero el día de mañana nos vamos a retirar nosotros y no va a ser suficiente. Entonces, si no estamos construyendo un patrimonio a largo plazo para que el día de mañana tengamos esta libertad de la que está platicando Andrea, o sea, tenemos que lograr eso. Entonces, también hay un como mito o creencia limitante que una inversión, ok, yo voy a poner a invertir mi dinero, pero ¿hasta qué plazo? O sea, ¿hasta cuándo lo puedes sacar? Tú puedes sacar el monto que tú quieras en el momento que tú quieras. Ok, sí. ¿Ok? O sea, si tú abres una cuenta de inversión mañana y el día, no sé, a los 20 días necesitas el 20, el 50% o el 70% de tu dinero, lo puedes hacer. Entonces, hay que romper esos mitos de si yo pongo a invertir mi dinero, no sé cuándo lo voy a poder sacar, porque no es una realidad y más bien lo que estás haciendo es poniendo a trabajar el dinero y bueno, para eso también o sea, es otro tema, pero el tema de las tarjetas de crédito. Sí, pero creo que es bien importante el tema de las tarjetas de crédito. Yo creo que, porque es como Lo opuesto, ¿no? Sí. Bueno, vamos a si quieres hablar. Porque creo que es importante. La gente cree que es dinero regalado. Sí. Y es todo menos dinero regalado. Es dinero carísimo, ¿no? Totalmente. A ver, una tarjeta de crédito puede ser tu mejor aliado Sí. o tu peor enemigo. O sea, lo que nosotras siempre decimos es, tú puedes hacer uso de tu tarjeta de crédito, pero nunca pagues intereses por tu tarjeta de crédito. Es bien importante que o sea, pagues a tiempo, cuando llegue tu fecha límite, tu corte, etcétera, estar muy al pendiente de esto. ¿Y por qué digo que puede ser tu mejor amigo? Doy el ejemplo de cuando yo trabajaba en Credit Suisse, ¿no? Por aquí me caía el sueldo, o en BlackRock, por aquí me caía el sueldo y yo ya sabía que no sé, 30% de mi sueldo yo lo podía mandar directo a mi cuenta de inversión. Y el resto, pues, cubría mis gastos, que es el departamento, pagar tarjetas de crédito, etc., etc., etc. Pero entonces en el Inter, esa cuenta de inversión está creciendo, está multiplicándose y está trabajando. Y en el Inter yo estoy comprando y estoy haciendo mi vida con una tarjeta de crédito. Entonces, no estoy dando el efectivo luego, luego. Más bien ese efectivo está trabajando por ti. Y entonces ya el día que se acerque tu fecha límite o tu corte, ok, entonces ya haces un retiro a tu cuenta de débito y pagas tu tarjeta de crédito, ¿no? Pero entonces el chiste es que mientras no estés usando tu dinero, ponerlo a trabajar siempre. Y para eso, pues sí recomendamos que, o sea, para las personas que tienen un sueldo fijo, tratar de ahorrar el 15-30% de los ingresos, que claramente habrá meses que puede, o sea, no sé, diciembre o tienes un viaje o X o Y, no siempre vas a poder hacerlo, pero es una práctica buena que estás invirtiendo. Creo que hay algo importante, ¿no? Como que hay la sensación, y creo que tú lo decías, Andrea, de que entonces, bueno, voy a poner a invertir mi dinero. Ya dije que sí, ¿no? Ya me convencieron. Y entonces es complicadísimo y no se puede hacer y tengo que leer mis libros y me la tengo que pasar viendo las noticias. Yo era de esa idea. Yo sí invierto desde hace mucho tiempo, pero yo era de la idea de que, no, entonces voy a tener que pasarme todo el día viendo las noticias y yo odio las noticias, por ejemplo. Yo jamás me vería siendo la persona que está enterada de los mercados financieros. Y creo que ahí es donde entran ustedes y donde, si te explican la alternativa, es bastante sencillo, ¿no? No sé si quieran contar qué hacen ustedes y cómo resuelven esta alternativa. Para las que la verdad es que yo no me veo jamás despertándome en la mañana y interesándome por eso. Qué pena, la verdad no me interesa, ¿no? Entonces, Sí, ¿cuál es la justo. alternativa? Justo, y qué bueno que lo preguntas, porque sí, o sea, como decíamos, ¿no? O sea, no tenemos por qué. O sea, es como si me dicen ahorita, oye, me duele el brazo y entonces me voy a meter a YouTube a ver qué tengo que hacer en lugar de ir al doctor, ¿no? Wow. Entonces, nosotros estamos dando esa solución. O sea, venir a invertir con nosotros es como ir al doctor, es dejándole a expertos la toma de decisiones. Entonces, en pocas palabras, ¿qué es Pillow y qué hacemos y cómo lo hacemos? Nosotros no inventamos ningún hilo negro, literalmente estamos haciendo lo que estábamos haciendo en Credit Suisse. O sea, en Credit Suisse manejábamos los patrimonios de las personas que tenían más dinero en todo el país y nosotros nos dimos cuenta que de la misma manera que ellos estaban invirtiendo, con los mismos instrumentos en los que ellos estaban invirtiendo, podíamos abrir cuentas mucho más chicas y que la inversión no debía estar limitada solo a un cierto porcentaje de la población, que ese tipo de inversión no debía ser solamente para las personas más sofisticadas o con mayor conocimiento o más dinero, sino que podían todo mundo hacerlo igual. Pero ¿qué tenía que haber de diferencia o por qué no lo estaban haciendo ya?
Pues porque se vuelve muy caro hacerlo para cada persona. Entonces, nosotros lo que decidimos es, con la ayuda de la tecnología, que gracias a Dios, pues en los últimos años se abrió bastante, pues vimos que podíamos hacer lo mismo, pero llegar a más personas con el uso de la tecnología. Entonces, lo que hoy hacemos, la solución que hoy es Pillow es, nos dimos cuenta que la poca gente que ya estaba invirtiendo en México, estaban invirtiendo sin saber su perfil de inversionista. Por ende, sí estaban pasando esos miedos que vemos de, es que mi tío abuelo invirtió y perdió todo su dinero. ¿Por qué? Porque no lo estaba haciendo de la manera correcta. No era por invertir, era por no hacerlo de la manera correcta. Entonces, ¿cuál es la manera correcta? Primero, conocer tu perfil de inversionista. En Pillow, lo primero que hacemos es hacerte un cuestionario donde en 3 minutos, 5 minutos, cualquiera que ahorita que esté escuchando esto lo puede meterse a hacerlo en www.pillow.io, te metes a hacer mi cuestionario y en 3 minutos vas a saber cuál es tu perfil de inversionista, que como nos gusta decir a veces, es como tu horóscopo financiero. O sea, dependiendo de tu personalidad, de tus objetivos, de tus necesidades, te vamos a decir cómo tú deberías de invertir. Entonces, una vez que ya lo haces y ya caíste en uno de nuestros 5 perfiles de inversionista, entonces tú ya puedes decidir, ok, voy a abrir una cuenta y voy a empezar con ese perfil que me están proponiendo, ¿no? Entonces, vamos del perfil más conservador al de mayor riesgo. Por eso, al principio te mencionaba que la gente cree que invertir es muchísimo riesgo. Y no, el riesgo puede ser tan moderado o tan agresivo como tú quieras. Pero ojo, no hay ninguna inversión que no tenga riesgo. Eso sí es verdad. Pero mucha gente cae en que, no, es que aquí me están garantizando tanto. Eso no existe. O sea, la inversión sin riesgo no existe. Lo que hay que hacer es conocer el riesgo y saber si tú aguantas ese nivel de riesgo, ¿no? Y entonces nosotros por eso hacemos 5 perfiles, para que cada persona, seas quien seas, hagas lo que hagas, te dediques a lo que te dediques, no te tengas que levantar a ver las noticias todos los días, sino que nosotros vamos a manejar tu portafolio de inversión de acuerdo a tu personalidad y de acuerdo al riesgo que tú puedes aguantar. Entonces, nosotros te abrimos la cuenta. Nosotros, Pillow es un asesor financiero independiente. Eso quiere decir que nosotros estamos regulados por la CNBV, pero como asesores independientes. Entonces, yo puedo abrirte una cuenta de inversión y yo puedo gestionarla, pero tu cuenta va a estar a tu nombre en una casa de bolsa que también está regulada. Hoy en día trabajamos con GBM en México y en Estados Unidos trabajamos con Interactive Brokers. Realmente no estamos amarrados a ninguna casa de bolsa, podemos trabajar con la que sea. Hoy escogemos estas porque son las que les dan mejor condiciones también a nuestros clientes, ¿no? Y eso es algo que también nosotros hacemos y analizamos. Y una vez que abren la cuenta, pueden meter su dinero, empezar a invertir con lo que quieran. A partir de 2,000 pesos pueden abrir una cuenta y empezar a invertir. Nosotros vamos a tomar las decisiones de acuerdo a su perfil, de en dónde invertir el dinero y cómo invertirlo, y nosotros lo vamos a hacer por ellos. Entonces, una vez, por ejemplo, tú que dices, oye, a mí no me gusta y no me voy a meter a talleres y perder mi tiempo en eso y estar viendo noticias, aquí te vas a, o sea, si abres tu cuenta con nosotros, tú ya hiciste tu perfil, ya creaste tu cuenta, está tu nombre, ya metiste el dinero, tienes un dashboard donde te puedes meter cuando tú quieras y ahí vas a poder ver cómo va tu inversión. Si vas ganando, si vas perdiendo, por qué. Te vamos a hacer un reporte trimestral personalizado donde te vamos a explicar con peras y manzanas qué está pasando en el mundo de las inversiones, qué está pasando con tu inversión, por qué tomamos las decisiones que tomamos, por qué estás invertida en donde estabas invertida. Nos pasaba muchas veces que hay gente que nos decía, no, sí, yo ya invierto, ¿pero en qué? No tienen idea, saben que en un fondo, pero no saben de qué es el fondo, no saben cuánto están pagando de comisiones, no saben en qué instrumentos está invertido su dinero. Entonces aquí, pues la transparencia, y ahí va un poco la parte de la educación, donde también estamos súper comprometidas, porque te vamos a ir guiando, aunque los vamos a hacer por ti, te vamos a ir guiando en qué estamos decidiendo y por qué lo estamos decidiendo. Y también vas a ver noticias que puedes brincarte. No, yo soy... Pero sí vamos a poner noticias, una noticia relevante, tampoco 400, una noticia relevante que te pueda guiar también por dónde va, están caminando los mercados. Y entonces tú a todo momento puedes ir viendo en qué estás invertida y cómo le está yendo a tu inversión. Y también tenemos un chat donde puedes hablar con alguien y resolver cualquier duda, ¿no? Desde, oye, ¿por qué subió? ¿Por qué bajó? Hasta, oye, necesito hacer un depósito o necesito hacer un retiro. Como dijo Pati, nosotros, o sea, este tipo de inversiones
Tú puedes sacar tu dinero cuando tú quieras. No es el típico inversión de, oye, lo puedes sacar en 30 años y si lo sacas antes te vamos a cobrar un dineral y te va a amonestar y multar y todo, ¿no? O sea, aquí el dinero es tuyo, nosotros solamente somos tus asesoras que te vamos a estar apoyando para que tu dinero esté invertido de la mejor manera. Y no sé si digo, si esto sirva, pero esto ya es como más desde alguien que no sabe un montón de inversiones. Yo cuando a mí me cambió mucho como la comprensión de lo que era invertir es, si tú ves como las gráficas de la bolsa o la gráfica del índice de, ¿no? de los, donde aglomeran a muchas acciones, la tendencia siempre es en crecimiento mucho más alto que ¿no? lo que te estaría dando CETES. Bueno, CETES es como la tasa que de si le prestaras dinero al gobierno, que es como la tasa de referencia. Pero a largo plazo siempre ganas. Y yo como que hice un ejercicio que, no sé, les pueda compartir porque puede ayudar, que me imaginé cuando, si el dinero que tenía lo hubiera metido en la acción de Google, porque yo trabajaba en Google, ¿qué hubiera pasado? Y me voló la cabeza. Dije, ¿cuánto dinero perdí por no haberlo hecho? Y creo que ese es el ejercicio que hay que hacer, no tanto como qué miedo, sino, ok, si tú hubieras metido en las 100 empresas que más valen de Estados Unidos, si yo hubiera puesto mi dinero ahí hace 10 años, ¿cuánto dinero tenía ahorita? Y yo cuando hice ese ejercicio dije, no, aquí hay un foco rojo, o sea, algo estoy haciendo mal. Y eso es invertir, simplemente es como, vas a dejar tu dinero y va a ir creciendo solo, y la tendencia es, sí puede haber caídas, el año pasado fue malo, pero la tendencia siempre es que se recupera, ¿no? Sí. Entonces creo que eso, a mí ese 2022 fue muy malo, 2023 se recuperó. va muy bien. Todo. Ahorita va muy bien. Y ahorita sigue muy bien. ¿Ve? Y 2020 fue muy bueno. O sea, entonces siento que como que a mí ver esas gráficas y hacer ese ejercicio de, a ver, Isa, este dinero que tuviste en el banco todo este tiempo, si lo hubieras metido, ¿qué hubiera pasado? Dije, no. Sí, te avientas. ¿no? Te avientas o dices como, no, algo tengo que cambiar ya. Sí. Y das un dato súper interesante porque ahorita está súper de moda los CETES, ¿no? Ok. Los certificados de tesorería de la Federación, que como bien dices, es prestarle dinero al gobierno. Es un instrumento de bajo riesgo y hoy en día los CETES te están dando arriba del 11%, que, o sea, si nos vamos atrás en el 2022, los CETES subieron, bueno, la tasa de referencia subió de 5.50 a 10.50 y el año pasado a 11.25, ahorita estamos en 11.25. Ahora, se espera que Banco de México empiece a bajar estas tasas, porque conforme va bajando la inflación, entonces van a bajar las tasas en México y los CETES van a dejar de estar de moda. O sea, como bien dices, si ves una gráfica a largo plazo de los CETES, que es el instrumento de bajo riesgo como más común, te paga entre el 3 al 5% en promedio anual. Ahorita está arriba del 11, o sea, ahorita sí es algo atractivo, pero no siempre ha sido. Sí. Y como bien dices, o sea, el índice del S&P 500, que es el índice de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, es el índice más representativo a nivel mundial. O sea, si tú estiras esa gráfica, ahí te vas muchos años atrás, 20, 40, muchos años atrás, el promedio que te da el S&P 500, por ejemplo, es un 10% anual. Wow. Entonces, como bien dices, si tú haces doble clic y le haces suma a esa gráfica, pues sí, ves volatilidad, ¿no? O sea, 2008 o 2022, que se vino el combo perfecto de la guerra Rusia-Ucrania, tasas de intereses altas, inflación alta, etcétera. Fue un mal año para los mercados en general, pero ya si dejas de hacerle doble clic y extiendes la gráfica, es un rendimiento impresionante. Todos O sea, estamos recuperados. Bueno, yo estaba pánica porque yo sí invierto y de repente ver números rojos fue difícil, no voy a mentir, pero ya regresamos, o sea, como que regresa. Es un tema de largo plazo, pero sí. Sí, y algo también que mencionaste que me encanta es la parte de, o sea, no seguir como las recomendaciones del amigo que no es el perfil de inversión que tú eres, Sí. ¿no? O sea, es bien importante, como decía Andrea, conocer tu perfil de inversión, que lo puedes conocer en la página de Pillow, que te toma 2, 3 minutos conocerlo. Pero ya que conoces tu perfil de inversión, entonces lo que siempre decimos nosotras es no pongas todos los huevos en una canasta. Y es lo que hacemos nosotros en los portafolios de Pillow. Y nos gusta mucho, a ver, tú que eres de nuestra edad, o sea, nos gusta mucho dar un ejemplo de, por ejemplo, en el 2008, que era el boom de BlackBerry, ¿no? Todo el mundo teníamos un BlackBerry, todo el mundo nos comunicábamos por BlackBerry Messenger y todo esto. Y tú como inversionista ahorita mencionaste Google.
tú como inversionista en esa época hubieras dicho, pues si tengo, no sé, 100,000 pesos, pues le voy a meter a esa empresa o a esa acción. ¿Qué pasó en los años siguientes o en los meses siguientes? Competencia, mal manejo de la dirección, etcétera. BlackBerry se fue pues al carajo, Ajá. vino Apple, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con eso? Es bien importante que cuando vamos a invertir, no poner todos los huevos en una canasta, por eso, porque si tú le metes solamente a una acción, o hay gente que nos dice, no, es que yo me dijo alguien que se volvió rico con bitcoins, entonces metí todo mi dinero ahí Sí, sí, sí. y no sabes el riesgo que son las criptomonedas. Y, y no es por hablar mal de las criptomonedas, o sea, tanto Andrea como yo tenemos una parte de nuestro portafolio en eso que es de alto riesgo, pero el chiste es que cuando inviertas en diversificado, ¿no? No poner todos los huevos en una canasta. Y eso justo, ¿no? Yo creo que muchas de las historias de perdió todo, le fue mal, son ese tipo de inversiones. O sea, Claro. una inversión, o sea, si estás en el S&P 500, tienes un poco de todos lados y entonces no se puede ir toda para siempre. O sea, por unos meses sí se puede ir todo para abajo, pero a largo plazo siempre va a repuntar. Sí. Y eso es estadística, no es o sea, no es justo, magia. sí, y justo por eso, o sea, justo por lo que estás diciendo, ¿no? O sea, si tú tienes la capacidad para esperarte esos años, pues vas a ver esa recuperación. Entonces, por eso nosotros, o sea, por eso le ponemos tanto énfasis a que no debes de invertir sin antes conocer tu perfil de inversionista, porque ahí medimos 3 cosas. Una es tu capacidad económica, que es literalmente cuánto ganas, cuánto gastas, cuánto tienes ahorita para ahorrar o invertir, ¿no? Después, la segunda es tu horizonte de inversión, que eso es súper importante porque tú puedes decir, oye, el S&P siempre va para arriba, pero ¿qué tal si yo de repente escucho esta plática y digo, ay, pues ahí dijeron que el S&P siempre va para arriba? Ok. Meto en el S&P, pero yo sé que en 3 meses o en un año tengo que sacar todo ese dinero y de repente justo baja. Sí. ¿Qué va a pasar? Vas a perder dinero, Claro. ¿no? Sí, Entonces, sí. por eso es importante medir esta segunda, que es tu horizonte de inversión. Claro. Entonces, si nosotros sabemos que el horizonte de inversión de esta persona es un año, pues no lo va a meter en el S&P, ¿no? O sea, la va a meter Sí. en CETES, Sí, sí, ¿no? Y la tercera es la adversidad al riesgo, que ahí también por eso decimos, o sea, no puede llegar el hermano de tu amigo a decirte, mete todo tu dinero en esto, cuando a lo mejor te pones muy mal y de repente metes todo en un activo que se cae 20% y de repente a ti pues, te da el infarto, ¿no? ¿Por qué? Porque tu personalidad no aguanta ese nivel de riesgo. Sí. Entonces, por eso también medimos esta tercera, que pues nos encanta decir el ejemplo de Pati y yo, que pues, los primeros 2 pues los tenemos muy parecidos, ¿no? Capacidad económica, pues llevamos casi los mismos años trabajando y en instituciones pues juntas, pues no tenemos dependientes económicos, etc. Entonces, pues eso lo tenemos igual. Horizonte de inversión, igual, porque las dos invertimos a largo plazo porque sabemos que esa es la manera de invertir. Igual. Y la tercera, pues, es donde nos diferimos porque Pati es más conservadora que yo, ¿no? O sea, a mí me gusta más, yo soy de que el que no arriesga no gana, entonces, obviamente, midiendo mis riesgos y todo y conociendo mis riesgos, pero yo soy más atrevida en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso Pati y yo, aunque todo el mundo diría, ay, no, pues ellas seguramente invierten igual. No, ni nosotras dos invertimos igual. Entonces, por eso es tan importante y por eso muchas veces cuando preguntamos, oye, ¿quién ya invierte? La mayoría de las personas que ya invierten, que son pocas, pero la mayoría no invierten sabiendo o conociendo su perfil de inversionista. Y eso es un riesgo altísimo, porque puede ser a la inversa, puede ser que metas mucho riesgo cuando no deberías aguantar tanto, o al revés. Veíamos a gente que de repente llegaba diciendo, no, yo llevo 5 años invirtiendo y me metieron en este fondo. Obviamente en un banco que lo aventaron a un fondo y era una persona que le iba muy bien, joven, sin dependientes económicos y de repente estaba invirtiendo en un portafolio de súper bajo riesgo Le daba menos que CETES. que le daba menos que CETES, le daba menos que la inflación. Dices, oye, estos años, si hubieras metido de acuerdo a tu capacidad, porque cuando le hicimos el portafolio, vimos que aguantaba mucho más riesgo y ya lo pusimos a invertir de acuerdo a su perfil, pero pues ya perdió todos esos años que estuvo invirtiendo en un perfil que no, ¿no? Entonces, para arriba y para abajo es súper importante que antes de empezar a invertir, siempre conozcamos tu perfil de inversionista. Y también, perdón, es bien importante saber que ese perfil de inversionista puede ir cambiando. Claro. ¿No? O sea, por ejemplo, la parte de capacidad económica. Para mí, o sea, mi perfil de inversionista pues cambió cuando yo dejé mi sueldo, o sea, mi trabajo para irme a hacer la maestría. Entonces yo ya no iba a tener ingresos.
Entonces ahí también cambia, por ejemplo, mi horizonte de inversión, ¿no? Era muy distinto que yo tenía un sueldo y por aquí me caía mi sueldo y yo podía pagar todos mis gastos y también me daba para ahorrar e invertir, etcétera. ¿Y qué pasa cuando decido irme a hacer una maestría? Pues ya no tenía ingresos, al contrario, tenía que pagar la maestría, mi departamento, que si los viajes, iba a estar un buen periodo de tiempo sin sueldo, entonces mi horizonte de inversión, ¿qué pasó? Se hizo mucho más chico y más bien yo iba a tener que, o sea, sacar de mi cuenta de inversión y disponer de mi cuenta de inversión para cubrir mis gastos. Entonces, es importante que todos sepan que con situaciones de vida, no sé, tienes un hijo o una hija, lo que sea, pues cambia mucho esta situación, entonces cambia tu perfil de inversionista. Entonces, Y para arriba y para abajo. exacto. O sea, puedes volverte más conservador o también puedes ir diciendo, oye, ya estoy entendiendo más, entonces creo que puedo ir arriesgando más, ¿no? Entonces, por eso es tan importante hacerlo siempre del lado de expertos que te puedan ir guiando de la mejor manera. Hay una palabra que dijiste que me encanta y la amo y es la libertad. Y siento que como que no dimensionamos cuánto el invertir nos genera libertad. Y voy a decir algo poco popular, pero lo voy a decir, si quieren que lo editemos o me sacan. Y es como también tomar conciencia de en dónde están gastando el dinero y por qué y para qué, ¿no? Yo creo que una de las razones por las que pude renunciar a Google, hoy me dedico a lo que quiero y ha sido difícil, pero yo hoy hago lo que amo, ¿no? O sea, amo dar capacitaciones en inteligencia emocional, amo tener esto, es porque no gasten. O sea, tuve la fortuna de tener un trabajo que pagaba bien y he tenido muchas oportunidades y unos papás que me abrieron oportunidades educativas y trabajé en una empresa como Google. Pero estando dentro de Google yo no gastaba en muchas de las cosas que gastaban mis compañeritos. Totalmente. ¿No? Y yo hoy llevo un estilo de vida bastante frugal. O sea, esta ropa que me ven tan mona la compré porque salgo en cámara, pero si no, no la tendría, ¿saben? Y más después de pandemia. Y más después de pandemia. Y yo cocino en mi casa y, ¿sabes? O sea, como que yo sí invitaría a una reflexión profunda de ese dinero que tienes, ¿en qué lo estás usando y para qué? Hay esta sensación de que necesitamos un montón de cosas que no necesitamos y que no nos hacen más felices. Y todo ese dinero se está yendo por ese camino y estás dejando de tener la oportunidad de invertirlo. Y yo no hubiera podido renunciar a Google si no hubiera llevado un estilo de vida tan frugal como el que llevé, yo hubiera invertido. Totalmente. Entonces yo necesitaba poco dinero, era más feliz porque hay cosas gratis que son padrísimas, la naturaleza, los amigos, el comer en casa es mucho más barato. Y eso puede ser poco popular, pero yo creo que aplica en todos los niveles socioeconómicos. O sea, todos de pronto tenemos gastos que son tontos y que son sin conciencia y que no te generan mayor bienestar, que no te generan mayor nivel de felicidad y que evitan que puedas invertir y en algún momento alcanzar algo que se llama libertad, que es bastante agradable. Sí, y tristemente mucha gente se da cuenta de esto ya muy grande, ¿no? Cuando ya muchas veces es too late. O sea, hoy en día, pues nosotros estamos tratando de irnos a un mercado un poco más joven, porque, pues, o sea, hay oportunidades, pero pues muchas veces acabamos hablando a audiencias de mujeres más grandes y te llegan a contar unas historias que te lo juro que hay veces que nos dan ganas y lo vamos a hacer si nos lo permiten de repente, de ponerlas ante una cámara con un micrófono a que nos compartan lo que han aprendido en sus vidas antes de que sea too late, ¿no? O sea, vemos mujeres que, pues sí, se acabaron en esa relación, acabaron casándose con ese esposo que no las limitaba en cuestiones monetarias, que les compraban lo que querían en los viajes y todo, y de repente pues, se dan cuenta de, pues, no tengo absolutamente nada a mi nombre, si me quiero salir de esta relación, pues no puedo porque no voy a tener cómo vivir, ¿no? O ya estoy acostumbrada a cierto nivel de vida y no lo voy a poder dejar, ¿no? Entonces, ahí es cuando, o sea, sí queremos como hacer esta conciencia de la importancia que es cuando te estés a punto de firmar por comprarte esos zapatos, piensa ese dinero, si estuviera invertido, por favor, o sea, poco a poco, y son cositas que luego les llamamos gastos hormigas, pero luego ya no son hormigas, ya les decimos gastos elefante, porque de repente sí nos sentamos con mujeres a hablar de estos temas y nos dicen, no, es que yo no tengo dinero para empezar a ahorrar, es que no me alcanza para invertir. Y nada más les haces así como un escaneo y ves cuánto cuesta cada parte de lo que traen puesto y dices,
y si vendes algunas de tus cositas, o sea, ¿por qué? Porque no le ponemos el peso suficiente. O sea, estoy de acuerdo, si tienes dinero para ahorrar, para invertir y además para darte tus lujitos, está perfecto. Pero si no tienes dinero para ahorrar y para invertir, para llegar en un momento a poder dejar cosas en las que estás atada ahorita, entonces algo sí estás haciendo mal, ¿no? Es como decimos, o sea, aquí en México la gente tiene ingresos, luego gasta y lo que le queda, que a veces no le queda nada, ahorra. Y más bien tienes ingresos, ahorras e inviertes Sí, por favor. y luego gastas. O sea, está bien darte tus lujitos, lo que Sí, tú nadie está aquí quieras, diciendo que no, pero... Que no gastes. pero Y es paralelo construir un patrimonio, ¿no? y es lo que decimos, de repente te das cuenta que si te amarras el cinturón durante unos meses o años, a lo mejor, pocos, de repente te vas a dar cuenta que, ok, no te compraste eso, hoy ya no te quedaría, hoy ya lo hubieras perdido, ya no lo harías, no fuiste a ese viaje, no sé, pero ahorita ya puedes hacer eso y más, y sin sufrir, ¿no? Porque de repente es para aparentar cosas, gastas de más o más de lo que tienes, pero de repente cuando realmente lo necesitas, por una urgencia, no lo tienes, ¿no? Entonces, si lo hacemos al revés, si decimos, oye, amárrate el cinturón, unos años, unos meses, y después vas a ver que te va a alcanzar para eso y mucho más, y vas a tener esa libertad que de verdad a tantos nos hace falta tener. Y nadie quiere ser como esclavo de su trabajo, ¿no? Y como la expectativa de vida cada vez va subiendo más y más y más. Entonces, o sea, el día de mañana que tengamos 60, 65, lo que sea, no queremos seguir trabajando por necesidad. O sea, si quieres seguir trabajando, que sea por gusto. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Me podría quedar, porque a mí me encanta el tema del dinero y digo, yo también soy muy hippie, entonces puede ser complicado, como no siento que soy la mayor referencia, pero, y voy a acabar, vamos, nada más quiero contar esto. Yo me encanta el tema del dinero y he leído mucho sobre como la psicología atrás del dinero. Y uno de los libros que más me impactó es un cuate que se dedicó a estudiar las familias más ricas en Estados Unidos, ¿no? Y él se da cuenta, bueno, no sé si lo han escuchado ese libro, y él se da cuenta que las familias más ricas de Estados Unidos no viven en las zonas más ricas, sino que viven en casas medianas, en zonas que no son las más ricas. Y la razón es que esta gente, o sea, cuando tú llevas estos estilos de vida donde vives en la zona como más elegante, entonces tienes que tener el coche más elegante, ir al súper más caro, ir a los restaurantes más caros. Y todo eso va inflando tu presupuesto y no incrementa tu felicidad. Que cuando vives en una zona que no es la más elegante, todos tus gastos están más bajos y tu nivel de felicidad es el mismo. Y lo que él se da cuenta es que la gente que vive en zonas menos caras, lo que les alcanza es para ahorrar más, invertir y ese dinero crece a largo plazo. Que el que vive la vida que en Instagram o hacia afuera es despampanante, es una persona que no está ahorrando nada y que no está teniendo ningún patrimonio que está creciendo. Entonces, lo que se ve afuera no te dice nada, no te dice absolutamente nada de lo que pasa en el interior en el interior de la cuenta de banco de la persona, ¿no? Y creo que eso, como que darle mucha luz y que también pues, no hay que tener miedo de invertir, o sea, que seas mujer, seas hombre, o sea, si alguien en tu familia no lo ha hecho, no quiere decir que tú no lo puedes hacer y que no puedas tener libertad, ¿no? Sí, me apasiono yo con eso. Sí. Me acuerdo que me contaste la otra vez la historia de que tu abuelo te ponía tu dinero y eso platícalo porque creo que agrega muchísimo justo a lo que estamos platicando. Sí, les contaba que cuando yo era chiquita me encantaban los negocios. Entonces yo tenía mi tiendita y mi papá se sentaba conmigo y contábamos lo que yo había ganado en la tiendita y mi bisabuelo me regaló mi cuenta de banco. Pero yo debe haber tenido 6 años o menos. Entonces mi bisabuelo me regaló mi cuenta de banco y mi papá y yo hacíamos cuentas y me decían, no, pues ganaste 100 pesos esta semana y lo llevábamos al banco mi papá y yo juntos, pero desde muy chiquita. Y cuando tenía como 14 años, no, debe haber tenido menos, 12 años, todas mis primas se fueron a un campamento y a mí no me mandaron al campamento pues porque no había para mandarme al campamento y era un campamento en Inglaterra. Entonces se fueron y la verdad es que para mí no fue mucho drama, no estaba en mis cartas de la vida ir al campamento. Y en eso se acerca mi papá y me dice, oye Isa, fíjate que estuve haciendo números, me metí a tu cuenta de banco y te puedes comprar tu boleto de avión y puedes alcanzar a tus primas al final del campamento. Y ya checamos y tus tíos nos quieren ese punto. Y entonces volé al a recoger a mis primas y estábamos en Londres, en los Leones de Londres, ¿no? Y entonces me acuerdo de estar sentada con mis overoles y verlas llegar y decirles, órale, ya saben, o sea, llegué aquí por mis méritos propios, ya sabes, o sea, porque ese pelo rico que vendí y metí al banco, me tienen aquí. Y yo estaba bien chiquita
Y lo que le conté a Andrea es que pasaron muchos años y ya trabajando en Google, yo me voy a vivir a Irlanda y quedo como asesora de las agencias de Londres. Y en mis primeras semanas en Irlanda me mandan a Londres y me perdí en Londres y estaba buscando en la oficina y llegué a esos leones. Y ahorita que se las cuento se me hace chinita la piel porque vi los leones y empecé a llorar y se murió mi abuelo y se murió mi tío el que me llevó y dije como qué orgullosos estarían de que me abrí puertas que no estaban escritas en mi historia, ¿no? O sea, en mi historia de vida no estaba ir al campamento y no estaba recogerlas. Y ese pelón, pelo rico y meterlo al banco me lo abrió. Y ese mismo aprendizaje fue el que me dijo a mí, o sea, en tu historia está escrita casarte a los 28 años y depender financieramente de un hombre y se acabó. Y pues mi vida ha sido todo menos eso. O sea, he vivido en 4 de los 5 continentes, tengo mi negocio que me encanta, he hecho con mi vida lo que se me ha dado la gana. Y creo que sí mucho fue ese momento de decir, si tú trabajas, inviertes, y suena como la película de Mary Poppins, pero es cierto, inviertes, abres cosas que no estaban en tu destino. Sí. Y me encanta y siento muchísimo poder en tu historia porque muchas veces nos voltean a ver a nosotras, nos dicen, sí, pero es que ustedes son financieras. O sea, como, sí, ustedes lo entienden porque son financieras. Entonces, cuando tú me la contaste, dije, es que no tienes que ser financiera ni tener este chip financiero para darte cuenta de eso. Y entonces, esa historia creo que hace ver y quien esté escuchando y viéndonos, creo que se va a poder sentir, o sea, decir, oye, pues Isa no es financiera y sin embargo está haciendo su sueño y está haciendo lo que quiere y dejó una de las empresas más grandes e importantes para cumplir su sueño. ¿Por qué? Porque encontró esa receta secreta desde muy chiquita de yo puedo ser la que sigue, o sea, la que dictamina mi propia historia, mi propio camino. No necesito a nadie. Sí. Quiero a alguien a lo mejor y en algún momento vamos a querer a mí me encantan las relaciones, o sea, no tengo problema con las relaciones para nada. Pero es muy diferente el quererlas a necesitarlas y creo que muchas veces caemos en el necesito una relación más que la quiero, ¿no? Totalmente, y te da mucha libertad, o sea, yo me he salido de muchas relaciones porque digo, o sea, aquí no necesito. Y si yo me voy a quedar aquí porque quiero estar contigo, no porque te necesito. 100%. Y sí siento que hay, o sea, que no le damos tanto... Yo soy muy espiritual y soy budista y creo que lo compartí muchas veces aquí. Y el ser budista o espiritual no quita que el dinero da libertad y que el dinero es importante. Y un manejo consciente y responsable del dinero es una actitud muy espiritual. Claro. 100%. Y, o sea, me encantó tu historia y también qué padre que tuviste a un papá claro, que eso. aplicó eso. O sea, nosotras en Pillow también, o sea, tenemos una parte de Pillow Kids que lanzamos el año pasado, justo porque, o sea, vemos a tantas papás y mamás que dicen, oye, yo quiero dejarle algo más a mi hijo y a mi hija, que empiecen desde una etapa temprana y que tengan las oportunidades que tú tuviste gracias a eso. Y yo creo que ahorita que cuento la historia es como que no fue tanto que el pelón, pelo rico y cuánto dinero tuve, sino que a mí desde chiquita me quedó claro como no me voy a gastar el dinero ahorita. Exacto. Y esto me da opciones que no tenía. ¿Sabes? Y yo creo que eso es el dinero. O sea, un buen manejo del dinero te abre oportunidades que no estaban escritas en tu... O sea, en mi carta de nacimiento, en mi historia de vida no estaba hecho lo que tengo hoy. Y eso tiene mucho que ver con que me ayudaron a tener una buena relación con el dinero. 100%. Oigan, y una pregunta. ¿Por qué se llama Pillow? Nos encanta esa pregunta. Pues cuando empezamos con esta idea, o sea, pues veníamos de Credit Suisse, ¿no? Yo también había estado en GBM, BlackRock, y todos los nombres de las instituciones financieras, pues tenían como mucho que ver con dinero, inversión, economía, todo esto, ¿no? Y cuando preguntábamos a las personas qué sentían cuando escuchaban hablar de tema de inversiones, tema de dinero, tema económico, tema de capitales y todo esto, pues siempre eran connotaciones negativas, ¿no? O sea, como que la gente se frustra cuando escucha de estos temas. Entonces, queríamos ponerle un nombre que diera como la connotación totalmente contraria, ¿no? Algo que te diera paz, que cuando escucharas te diera tranquilidad, te diera confianza, te diera, pues sí, esa paz y que fuera accesible. Ya. Y nos gusta asociarlo mucho con frases como hacemos que tus finanzas no te quiten el sueño o invierte en tus sueños.
Entonces sí, por eso nace Pillow, el nombre de Pillow. Ay, me encanta. No sé si los dije, pero acaban de estar dentro de las 30 promesas de México, lo cual me llena de felicidad y alegría porque creo que lo que están haciendo es increíble. Entonces, muchísimas gracias por el trabajo que hacen y yo, todos aquí, ¿no? En Espacio Incómodo, les deseamos que sigan creciendo y que tengan muchísimos éxitos, que puedan llegar a miles de millones de mujeres. Muchísimas gracias. Gracias. Y hombres. Y hombres, y hombres. Hombres y de todo tipo de géneros no binarios, lo que sea. Sale. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos y navegar la incomodidad con nosotros. Nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, Espacio Incómodo, y visitando nuestra página de internet, espacioincómodo.com. Aquí podrás encontrar talleres y herramientas que tenemos para compartir contigo. Nos vemos pronto.